Esta definición yo recomiendo usarla en VisualArc, porque para modificarlo los datos se quedan guardados. Aunque bien, para mostraroslo os lo haré con Grasshopper porque se ve mejor. Hay que tener en cuenta las unidades, que es muy importante. Como veréis aquí pone metros, algunas son en metros, otras son en centímetros. Y también hay que tener en cuenta, por ejemplo, los valores que modifican. Por ejemplo, la puerta rayada son modificadas desde la 4 hasta la 6. ¿De acuerdo? En el apartado armario podemos elegir el tipo de armario según su frontal y dimensiones. Hay cuatro tipos de armarios según su frontal, que pueden ser con la puerta por fuera, que es típico de cocinas, con la puerta por dentro, usado en cajoneras, mixto, para muebles de baño o mesitas de noche. En este mixto la madera superior la podemos hacer que sobresalga con las opciones L2 y 3 del final. O bien puede ser estantería donde no hay puerta. También podemos modificar el ancho, el fondo y el alto. En el apartado de puertas podemos elegir entre una puerta lisa, rayada, de marco con vidrio, lisa con adorno siena, apanelada con vidrio, lisa con un empalme en la esquina o bien completamente de vidrio. Vamos a ver, también podemos cambiar el número de puertas, por ejemplo, pues va a ser 2, y el número de cajones. Estas otras opciones son dependiendo del tipo de puerta. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, marco con vidrio. Podemos hacer que suba la altura esta de aquí, que es la altura extra. Podemos poner aquí, por ejemplo, 10 centímetros. Y automáticamente sube. También podemos hacer, para armarios altos, podríamos hacer que la parte de abajo saliera hacia abajo. Sobre todo para abrir armarios de armarios altos. Por ejemplo, así. Y aquí pues podemos variar todas las opciones. En el apartado Apertura por puertas tenemos 6 tipos de apertura. Puede ser mediante cajones, apertura lateral, hacia arriba, hacia abajo, con una puerta de corredera simple o una puerta de corredera doble. La diferencia entre la simple y la doble es que las simples se van poniendo una detrás de otra y las dobles se van intercalando. Bien, aquí podemos elegir la apertura que queramos. Vamos a ver, por ejemplo, lateral. La dirección solo sirve para apertura lateral y de número impar de puertas. En este caso serían 3. Puede ser derecha o puede ser izquierda. En este caso solo cambia en medio. Para elegir qué puertas queremos abrir lo podemos hacer de un modo aleatorio. Elegimos cuántas puertas queremos abrir. Y aquí la aleatoriedad. O bien podemos hacerlo mediante seleccionada y elegimos las puertas que queremos abrir. En el apartado de patas y zócalo encontramos 3 tipos. El primero sería el cajón, el segundo patas cuadradas o bien patas cilíndricas. Para convertir un armario alto en uno bajo, simplemente debemos dar una altura en el superior y podríamos eliminar el inferior. Veamos de un modo rápido todo lo que podemos hacer. En el apartado de manecillas hay 24 tipos de manecillas diferentes. Este es quizás el apartado más complejo. Tened en cuenta que si un guión delante es solo el título, por tanto no hará nada. También recordad que si hay un guión es un hasta y la barra es un i. Es decir, que la manilla solo funcionan los parámetros del 1 al 6 y del 8 al 9. El 7 no hará nada. Yo os recomiendo utilizarlo en modo automático para ver los diferentes tipos y luego pasarlo a manual para ir cambiando. A veces se ven cosas un poco extrañas y ahí modificamos y irá mejorando. He hecho este esquema para poder entender bien lo que es la manecilla y sus diferentes tipos.
encontramos la manilla, que es la que gira, el tirador, el que estiramos, el uñero, donde la manilla es la propia puerta, y bien también habría la electrónica, que sería con un mando. En este esquema podemos ver los diferentes tipos de manecillas según su código. Solo tener en cuenta que en la gola C hay que poner como mínimo 2 cajones, si no, no funciona bien. En el apartado Ubicación de manecillas, simplemente podemos elegir dónde colocarlas. Puede ser en dirección horizontal, vertical, en la situación respecto a la puerta, superior, centrado, lateral, inferior centrado, por ejemplo, inferior lateral o centrado lateral. Y a partir de aquí, por ejemplo, vamos a poner superior lateral y aquí pues lo movemos. Aquí se puede saber hacia adelante y aquí la altura. En el apartado placa podemos elegir entre la placa rectangular, la roseta elíptica o ninguna. Aquí podemos variar las dimensiones de la placa. Tened en cuenta que esto ya funciona de modo automático, es decir, que si yo varío aquí, ya me pone la placa necesaria. O si yo, por ejemplo, en lugar de 2 cojo un pomo, que solo necesita una placa, ya lo pone de manera automática. En este apartado podemos escalar las manecillas, la placa o ambas cosas. Aquí podemos modificar el interior de nuestro armario. Lo podemos elegir de modo automático, en este caso tenemos 4 puertas y nos hace 4 divisiones. O puede ser de modo personalizado. También podemos cambiar la altura de los cajones. En este caso elegiríamos apertura por cajones. Y aquí puede ser de modo automático o bien de un modo personalizado. Y la altura del cajón la podríamos variar. En este apartado de agujeros podemos crear agujeros, por ejemplo, para poner un fregadero. Sería para un mueble de cocina. Para crearlo simplemente le damos las dimensiones que queremos y se crea el agujero. Con esto lo podemos mover en la agujeración lo hacia otro, en la dirección X, Y aquí le podemos hacer un poco de radio. En el apartado de grosores podemos modificar los grosores de las diferentes maderas. Podemos elegir que todos sean iguales o personalizarlo uno a uno. Si todos son iguales, lo modificamos desde aquí. Si lo queremos personalizado, haremos uno a uno. En este apartado veremos las separaciones de las puertas y cómo podemos configurar el cuerpo. Puede ser de una sola pieza, es decir, unido, por lo tanto será un solo material, o puede ser por separado, donde cada madera puede ser de un material diferente. Aquí podemos elegir la separación entre puertas. También el saliente superior, recordad que el L2, L3 es recomendado utilizarlo con el mixto. Esto sí hacia adelante y esto hacia los lados. Aquí esto sería para las puertas correderas, la unión que queramos entre las correderas. Y aquí esta madera es para la separación que habrá en el fondo. Si lo queremos más cerca o más lejos. Esto también se usa bastante en armarios de cocina. Aquí podemos elegir el tipo de cuerpo según... Ahora vamos a ver, pero en este no funciona porque la madera arriba siempre va por encima. Elegiremos el normal, por ejemplo, el puerta por fuera. Esto lo pondremos a 0 para verlo mejor. Y aquí veremos la diferencia entre uno y otro. Uno va por las maderas por aquí y otro al revés. Como veis, este armario tiene un detalle muy alto, hasta el punto en el que se podría fabricar directamente. Espero que os haya gustado y que me hagáis una donación.